denominada así por el profeta Daniel, pero también por Jesús en su discurso apocalíptico, que en Marcos 13, 14, 23 dijo: Cuando vean la abominación de la desolación, usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan hijos de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Y el profeta Daniel 8, 9, 19 ya había hecho su anuncio, que nos muestra lo que ocurrirá al final de los tiempos con la tribulación, que durará 7 años, esto es 2300 días, y los seguidos 3 años y medio, en los cuales se eliminará el sacrificio eucarístico y se dará la gran tribulación. Es decir, oficialmente no habrá misas válidas, excepto las muy escasas y secretas que se celebren por la iglesia remanente en las catacumbas. Conforme a la narración del profeta Daniel, en la que San Gabriel Arcángel explica al profeta Daniel la visión, entendemos que esa revelación no era para su tiempo, sino para el nuestro, pues claramente dice: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Manifestación del anticristo. El libro del Apocalipsis confirma las palabras del profeta Daniel y muestra el cuerno pequeño que se volvió grande y que profirió iniquidades, y cómo venció a los santos de Dios y fue adorado como Dios por todos los habitantes de la tierra. Así lo relata en el capítulo 13 al hablar de la bestia que surge del mar y que es el mismísimo anticristo. Apocalipsis 13, verso 1 y 6 a 7 señala: Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. A pesar de las palabras terribles y sombrías que acabamos de oír, relatadas en la profecía bíblica sobre la aterradora bestia que representa al anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis, Monseñor Fulton Sheen, obispo de Rochester, Estados Unidos, en la década de los años 60 del siglo pasado, advirtió que el anticristo se presentará con un rostro amable de pacifista, ecologista y ecumenista, es decir, tendrá la apariencia de un político muy simpático que suscitará la admiración entusiasta y el cariño de las masas. No en vano será hijo del padre de la mentira, Satanás, el gran seductor, el engañador, el fascinador. Tercera Guerra Mundial. En cuanto a las guerras y rumores de guerra, y sobre todo a la horrorosa Tercera Guerra Mundial, que se dibuja ya en el porvenir cercano, con amenaza de destrucción nuclear generalizada, probablemente tenemos que remitirnos al profeta Ezequiel en el capítulo 38 y 39, con su anuncio de las guerras promovidas por Gog, el rey de Magog, y que hoy los expertos identifican en Vladimir Putin, actual gobernante supremo de su país, Rusia, y quien fuera director de la siniestra policía secreta llamada la KGB en la época stalinista. La capital de su gobierno ruso mencionada en la Biblia es Mesec, y que todos podemos comprender como el equivalente a Moscú. Pero también tenemos que referirnos en esta guerra que ella se esboza entre dos bloques, uno formado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Canadá, Australia y Japón de una parte, y de otra, el bloque conformado por Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Vietnam, Cuba y los países socialistas de América Latina. La vidente Luz de María, en un mensaje recibido por la Virgen el 13 de septiembre del corriente, le dice:
Ustedes serán testigos de invasiones a grandes naciones, invasores crueles, sin piedad. Europa será presa de invasiones y será esclava de esclavos del mal. Roma será invadida y mis hijos fieles auxiliarán a la iglesia de mi hijo, la que deberá trasladarse a otra nación. Quizá en esta guerra el Apocalipsis nos dibuja la futura devastación de Nueva York, que es sin duda la nueva Babilonia, porque de allá salen continuamente magnificados todos los antivalores que han envenenado al mundo entero, como lo podemos constatar en este relato del capítulo 18, 3:24, que nos describe. Porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes, que son mi pueblo, huyan de esa ciudad, para no hacerse cómplices de sus pecados, ni ser castigados con sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle con su propia moneda, retribúyanle el doble de lo que ha hecho, sírvanle una porción doble de la copa de sus brebajes, provóquenle tormentos y dolor en la medida de su fastuosidad y de su lujo, porque ella se jacta diciendo: estoy sentada como una reina, no soy viuda y jamás conoceré el duelo. Por eso, en un solo día caerán sobre ella las plagas que merece, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la ha condenado es poderoso.